La queja es una situación recurrente. Una vez que ya te has desahogado, ya has hablado de eso, ya lo has vaciado, tienes la necesidad, te queda un poco como la rabia y entonces sigues reforzándolo. Entonces, ¿qué pasa con la diferencia entre la queja? La queja es redundar en ese desahogo y ya no sirve, o sea, ya es hablar y ponerle energía a eso, ¿no? Entonces la queja no mueve, no hay movimiento, no es acción, no tiene resolución, no hay respuesta, no hay solución. Entonces una queja, y no me hablo, ojo, porque aquí tenemos que diferenciar, por ejemplo, una situación de duelo, ¿no? Una persona que está en su proceso de duelo, porque el desahogo depende de las situaciones. Hay situaciones que requieren más tiempo, ¿vale? Porque necesitan asimilación mayor y no es lo mismo una situación, yo que sé, alguien ha perdido el trabajo, va a cerrar la empresa, ha tenido un trauma, una enfermedad o yo qué sé, cualquier cosa de estas, es verdad que eso va a requerir, dependiendo de la persona, la situación y el impacto que haya tenido, requiere un tiempo, lo que llamamos el duelo. Pero no estamos hablando de esta parte, que esta parte es la más dolorosa, la más traumática, a lo mejor emocionalmente. Yo hablo de quejarse de cosas, ¿no? Joder, hay que ver cómo está la acera del Paseo Zorrilla aquí en Valladolid. Pues es que ay, y todos los días que pasas, otra vez, ¿cómo está la acera? Pues que vaya a ver cómo está el tráfico. Ya una vez que llevas 3, 4, no sé qué número, que ya redunda otra vez, acaba siendo queja, no es desahogo, ¿no? Entonces, la queja lo único que hace es paralizarte, no pone acción en nada y lo único que hace es perder un foco de atención tuyo y de energía muy importante. Hay una frase hecha que dice nos quejamos de vicios, ¿es cierto? A veces sí, a ver, la queja es un deporte nacional, ¿no? Yo creo que a veces es una forma de, más que de desahogo, es de echar la culpa a los demás, de que la vida va mal porque la acera del Paseo Zorrilla tiene yo que sé, un adoquín, porque hemos empezado con ese ejemplo, o lo que sea, ¿no? Yo creo que muchas veces es justificarnos que la vida nos va mal o que es injusta por los motivos externos, en vez de responsabilizarnos de lo que hay. La vida son circunstancias y la clave yo creo que de la vida es qué hago con lo que sucede. No es lo que pasa, sino lo que tú haces con lo que sucede. Te van a suceder cosas todo el rato, El ¿no? mundo digital, redes sociales, me imagino que está potenciando más que nunca, ahora mismo toda una sociedad mucho más para la queja, ¿no? Bueno, es que el otro día, fíjate, grabé un episodio de mi podcast, La Voz de tu Psique, con Gele Rodrigo, que es un mago, y hablamos de los haters. Porque él ha convertido todos los que le hatean, todos los odiadores, que el otro día hablamos aquí, Sí. en recursos para hacer sus propias canciones de humor y lo ha convertido en un recurso, ¿no? Yo creo que eso es magistral, no es inteligente. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? Que es una forma de culpar a los demás, de insultar a los demás. No es desahogo, ya es acoso y derribo, ya eso es violencia. Entonces, en cuanto a la queja pasa de ser un desahogo a ser un recurso en el que yo lo cojo como un argumento para justificar, o sea, el problema de la queja es que es una justificación de que las cosas van mal porque tú, porque la administración no va mal, porque hay cola, porque el tráfico como está. Entonces, esa ya no es un desahogo. Entonces, uno necesita como vaciar, ¿no? A ti te ha impactado algo y me he caído esta mañana en un charco, fíjate, joder, macho, como estoy y tal, pero si al día siguiente sigues con el charco, ya no es un desahogo, ya ha pasado ese proceso, más o menos dentro de un tiempo prudencial. Empieza a ser una queja y empiezas a utilizarlo con un foco de energía que a primero estás fiscalizando el tiempo de los demás en la conversación. Y segundo, tú estás poniendo una energía ahí que la necesitas para avanzar, para tus recursos, para construir. Incluso, vale, está mal la acera del Paseo Zorrilla que estábamos diciendo, ¿no? Como ejemplo, que no es verdad que nadie se sienta ofendido que estoy diciendo esto, no, sino que simplemente es un ejemplo. ¿Qué puedo hacer? Oye, pues me he tropezado, me he hecho daño, pues oye, tengo derecho al desahogo, pero la queja aplica, o sea, ¿qué puedo hacer? Voy a poner una queja formal, voy a llamar al 010 que está aquí en Madrid, lo voy a informar, voy a poner una denuncia si es que procede para que el seguro, Ya no voy a volver a pasar por ese sitio. eso ya no es una queja, porque he aplicado, he hecho una acción, he hecho algo con lo que ha sucedido. En el momento en que tú haces algo con lo que ha sucedido, deja de ser una queja para poner una acción. Entonces ya el desahogo pasa a un proceso de acción en lo que hay una intervención, hay una forma de actuar ante la situación. Y esa es la diferencia entre la queja y el desahogo. El desahogo es necesario para asimilar, sobre todo para procesar lo que ha pasado, y la queja ya es un recurso en el que me quedo anclado y lo pongo como justificación y parapente, que lo único que hago es pues, contaminar mi ambiente y el de los demás. Eso nos serviría como ejemplo, quiere decir, algo práctico que podamos poner en, yo mañana me encuentro con algún problema, no lo pongo en solución, ¿qué es lo que me serviría a mí en ese sentido a la hora de, bueno, desahogarme, pero sobre todo qué solución sería práctica o qué pones tú en práctica que te haya venido bien? Bueno, pues tendríamos que ver en qué ejemplo, ¿no? Pero a mí quejarme, o sea, yo a veces lo que es un poco el proceso, la clave para para no quejarte es aceptar. Y a veces aceptar
que no lo es todo en la vida, porque pasa el proceso, forma parte de asimilar esa información, de comprenderla, de integrarla y de procesarla. Por ejemplo, si hablamos de la política, la gente está toda la gente, estamos en una situación personal, social, perdón, muy polarizada, ¿no? La gente se envenena viendo las noticias. Pues yo ya sé que hay ciertas personas que tienden a mentir o que son manipuladores o que son jetas o que... Yo en mi caso he procesado. Es verdad, jugar da rabia, es injusto, es un abuso. Sin embargo, no es que no me moleste ni que lo pase por encima, sino que lo veo de otra forma. Esto, si yo voy por la jungla y veo un cocodrilo, lo normal es que esperes que el cocodrilo te muerde. Lo que sería impropio del cocodrilo es que te dé un abrazo, o que te cuide, o que te respete, porque el cocodrilo muerde. Entonces yo, de un mentiroso, de una persona manipuladora y de gente que tiene pues poca moral o ética, pues espero que actúe con esa poca moral o ética. Quizás lo que más te pueda sorprender en la vida y de lo que te vas a desahogar es que el impacto de no esperar que esa persona se comportara como un cocodrilo o no sabías que era un cocodrilo. Ahí viene la parte de desahogo. La parte de aceptación, de empezar a tratar las cosas poniéndole el nombre que lo son, como son. Yo hay un ejercicio que hago muchas veces, que es que le digo a la gente que se ponga una pulsera de estas de silicona, como la que llevo yo aquí del gimnasio ahora. Entonces, cuando tengan una queja, se estén quejando ya, cada vez que se quejen, se cambie la pulsera de mano, con el motivo de hacerse consciente de ello, para darme cuenta de la cantidad de tiempo y energía en la que estoy dirigiendo mi atención, mi pensamiento y el tiempo de recursos que necesito pues para resolver mi vida, para tomar decisiones o para apreciar, por ejemplo, la conversación como la que estamos teniendo o una comida, ¿no? Ese es el primer ejercicio. El segundo sería cuando te vas a la cama, hacer 5 agradecimientos diarios, ¿no? Aunque pueda parecer así como, ¡buah, que muy bien! Sí, lo que tú quieras, pero al final lo que hace es que antes de irme a la cama, los 5 pensamientos no positivos, que no me gusta, de apreciar, de agradecer. Oye, pues qué bien que tengo un trabajo, mejor, o mira, hoy a pesar de todas las circunstancias me voy a una cama calentita, tengo calefacción, tengo un gato, tengo la posibilidad de estar disfrutando de mi tiempo, porque también la soltería puede ser un proceso de agradecer. O sea, si yo tengo la capacidad de poder ver qué puedo valorar de la vida, me alejo mucho de esa queja. Y cuando tú eres agradecido, las cosas en las que te enfocas y la forma de solucionar y resolver tu vida son mucho más apropiadas y más acertadas. Y eso nos pone en una situación de bienestar, que es lo que nos acerca a ese sentimiento global que llamamos felicidad. Con esto de los políticos que decías, el desahogo puede ser ir a las urnas, ¿no? Bueno, yo creo que es lo que puedes hacer. Yo lo que no voy a solucionar el mundo es intentando convencer a todo el mundo de mi idea política y dejándome hablar con mi hermano, con mi tía o con mi vecino. O sea, me parece que ahí no está la solución. De hecho, si me permites, yo siempre que hay un conflicto de este tipo y veo, sobre todo en redes, mucha confrontación, siempre hago una reflexión. Os equivocáis de rival. El ciudadano, tu vecino, tu amigo, el que está enfrente, está en tu mismo barco. No te equivoques. Si aquí el interés es del pueblo, entonces creo que debemos cambiar un poco ese paradigma y empezar a dejar de confrontar a quien debería ser tu aliado y ver que una de las tácticas que los romanos decían que era divide y vencerás es una estrategia maquiavélica que lo único que pretende es, mientras tú estás hablando de otra cosa, yo por medio pues voy haciendo otras cosas. Y hay una cosa muy interesante que decía en el libro del Lazarillo Tormes que a mí me encanta, y era que cuando el Lazarillo estaba comiendo uvas con el ciego, de repente el ciego le pega un bofetón al Lázaro, ¿no? Y dice Lázaro, dice, pero ¿por qué me das esa torta? Dice, porque estabas comiendo uvas de 5 en 5. Y dice, ¿cómo sabías que tomaba de 5 en 5? Pues dice, porque yo comía de 4 en 4 y tú callabas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que también no debemos despistarnos en las cosas, no debemos fastidiar y tropezar al otro y debemos entender de qué lado estamos las personas y de qué lado está la población, que al final tenemos problemas todos muy similares o los hemos podido tener. Y el enfoque de una persona que es constructiva y que tiene una vida como más satisfactoria o que parece que está en paz o es más serena, no es evitar el conflicto, es la forma en la que tengo de enfrentar el conflicto. Y esta es la clave verdadera del camino al éxito real, que no es un éxito fácil ni es un éxito idílico o platónico, es un éxito absolutamente práctico, que es entender que la vida no es fácil, que tiene sub y bajas, pero cómo afrontar eso es la clave, es la gestión al final, que es parte de mi trabajo, la gestión emocional, ¿no? Oye, cosas que nos sirvan para desahogarnos. Así que cogemos y bueno. nuestra particular agenda y gente que se desahoga directamente, yo qué sé, pegándole puñetazos sí. a un saco, ¿eh? Sí, pues mira, exactamente. Yo a mi hijo le compré un punching ball de estos de grande, de boxeo. Y él sí, yo porque los primeros 5 minutos del impacto emocional no se razona. Entonces yo a mi hijo le he enseñado a que tenga una gestión de poder decir, bueno, ahora no estoy en una emoción, la saco. ¿Cómo la saco? A algunos
corriendo, otros en la ducha, otros gritando, otros cantando, otros salen a correr, otros se pegan al punching ball, pero que no debes pegar es al que tienes al lado. Y comprender que cuando el impacto o el secuestro emocional es muy grande, no puedo razonar. Entonces esa es la primera parte que tengo que comprender. Necesito un recurso. Ahora, si mi gestión emocional, cuando tengo el disparo emocional, Fernando, lo sigo alimentando, lo único que hago es ahondar en esa queja y se mantiene un estado emocional pues de ira, de frustración, de injusticia, con lo cual voy a mantenerlo, que eso es lo que hace la queja, evidentemente. Entonces, saber darle un espacio de tiempo y dedicarle y saber que mi emoción dura en torno a unos 5 minutos de media, a no ser que sea una emoción muy impactante o una situación ya que se convierta más en un sentimiento de pérdida, de injusticia y tal, bueno, ya hay otras formas de gestión, pero dándoles espacio al desahogo puedo pensar con más claridad y esa sería una de las claves, ¿no?, más importantes. Vamos a pensar un poco en nuestros oyentes, los que están ahora mismo conduciendo, ahí es verdad nos quejamos y es verdad que nuestra ira la descargamos en el volante, Sí. en lo que estamos viendo, situaciones tal, y hemos visto situaciones muy complicadas en este sentido de gestionar al volante. ¿Habría una manera de desahogarnos antes de subirnos al coche, algo que nos sirviera para ir un poquito Bueno, despacito? Porque es que vemos mucha agresividad al volante. Claro, pero es que la agresividad no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el que es agresivo. Entonces yo debo estar atento a que voy por una jungla, o sea, la carretera, sobre todo, no tanto en Valladolid, pero si vas como a una capital como Madrid, que el tráfico es mucho más agresivo, yo siempre tengo en cuenta que ahí todos son hijos de su padre y de su madre. Es decir, cada uno viene con una circunstancia de casa, yo no sé con qué calentón viene esa persona, yo no sé su salud mental y lo que no debo hacer es alimentar, o sea, apagar fuego con gasolina, que es lo que hacemos en el tráfico. Y hay un ejemplo que ahora estoy dando en los talleres que el ayuntamiento me encargó a primaria, cuarto, quinto y sexto, chavales desde 9 a 12 años, que les doy un regalo, o sea, llevo un regalo y se lo ofrezco. Se lo ofrezco, pero no verbalmente, es decir, yo no les digo cógelo, yo lo pongo delante y todo el mundo me mira y lo coge. Y le pregunto, ¿por qué lo has cogido? Y nadie me sabe responder y dice, bueno, porque me lo has ofrecido y yo no te he dicho nada, te lo he puesto delante, tú lo has cogido. Pasa exactamente con los insultos. Cuando alguien te ofrece un insulto, ¿tú por qué lo coges? Eso no tienes por qué cogerlo. Tenemos una respuesta inmediata a querer coger todo lo que se nos ofrece. El que alguien dice que tú eres idiota o que eres un hijo de lo que sea, no te hace que tengas la obligación de cogerlo. El problema es que cuando tú coges el regalo que la otra persona, de forma desagradable, te está ofreciendo, la responsabilidad de ese regalo con lo que tú haces, con eso es tuya. Con lo cual, la responsabilidad de estar consciente de lo que estoy cogiendo, de cómo actúo y de lo que permito coger y meter en el bolsillo, es siempre absoluta responsabilidad del que lo coge, no del que lo da. El que lo da tiene su responsabilidad. Entonces, ahí está la clave, que es lo que yo hago. Digo, no cojas los regalos, José. Has cogido el regalo. Y de hecho, mi hijo, ahora que además el otro día tuve la posibilidad de ir a su cole a darlo y coincidió, fue muy bonito, él me coge el otro día y me dice, mira, el papá me hace así, me enseña una caja de cartas y lo cojo y dice, ¿por qué lo coges? Entonces me encanta ese gesto porque al final tú te planteas, ¿por qué he cogido esto? ¿Por qué tengo yo la necesidad de argumentar o justificarme ante alguien que está siendo pues totalmente maleducado, grosero y violento conmigo? ¿Por qué le coges ese regalo que el único objetivo que tienes es que tú lo cojas y que le des alimento emocional? Hoy no puedes estar de queja porque te has desahogado bien. Oye, pues la verdad es que gracias. Me encanta, creo que es un tema que ayuda a mucha gente. Creo que cuando hago esto y me das este espacio, Fernando, es muy valioso. Yo le doy mucho valor el que por lo menos que los oyentes por lo menos escuchen una forma diferente de pensar y que cada uno llegue a su conclusión y lo aplique en la medida que pueda. Así que, bueno, mucho ánimo, desahogaros siempre que podáis, pero intentar evitar la queja porque nos paraliza. Un oyente nos dice, hola, nos dice Alberto, la personalidad de cada uno se refleja al volante, y esto es verdad. Pero más que la personalidad, que hay el temperamento. Es decir, el temperamento es lo que yo nazco con la base y el carácter es lo que construyo positivamente sobre mi temperamento y no, pero ¿sabes lo que pasa? Que es el estado emocional el que tengo. Entonces, muchas veces es igual que el que bebe, ¿no? El que bebe y se pasa bebiendo expresa el estado emocional que tiene. Oye, no podemos desahogar también en la cama, quiere decir descansando y bien, ¿no? Hombre, por supuesto. Yo antes de irme a la cama, siempre procuro medir mucho lo que pienso, el último pensamiento, lo que leo o lo que veo en la televisión, porque con ese último pensamiento tu mente inconsciente se queda procesando y te puede generar malestar. Y dormir bien es básico. Y es muy importante dormir a pierna suelta y tener la conciencia tranquila. Claro. Mira, nuestros amigos de Guanacol saben mucho de esto. Ignacio Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.